Hola, soy Susana Crowley y en condiciones un poco precarias escribí un artículo y lo estoy grabando y te lo quiero leer. Lo titulé Pompidou, una fiesta surrealista. Para conmemorar 100 años del movimiento surrealista, el Museo Pompidou de París deja a un lado a las otras vanguardias y a su necesidad de actualizar sus salas con propuestas de última generación y lleva a cabo una exposición probablemente sin precedentes, los surrealistas. Una fiesta en la que se reúnen todos esos genios de la pintura, más allá de sus convenciones y de las cotas pendientes que les dejó el declararse surrealistas. Un corsé que innecesariamente a veces los condenó a estereotipos que no tenían nada que ver con el tan traído y llevado inconsciente. Lo mismo da. Tantos años han pasado que lo que importa es la celebración cuyos protagonistas tuvieron en común ser verdaderamente unas estrellas, cultivadores de la personalidad, una generación que supo aprovechar los logros y las fórmulas pictóricas para crear un espectáculo permanente. Quizá el movimiento vanguardista más popular de todos. Solo lo puede igualar el impresionismo, que también de alguna manera estaba lleno de sobreentendidos y de alguno que otro cliché. El surrealismo se convirtió muy pronto en centro de operaciones de un montón de ideas forzadas que nunca se pudieron aclarar del todo, en un manifiesto impositivo, rígido y, por cierto, obcecadamente masculino. Hombres siempre acompañados de sus mujercitas y con pocas ganas de reconocerlas como genias que lo fueron. Pura usadera en la historia del arte. Basta ver el caso de Max Ernst con Leonora Carrington para confirmar el nivel de misoginia del que estamos hablando. Abandonada por él, fue encerrada en una clínica y condenada a electroshocks y drogas experimentales para hacerla vomitar aquel inconsciente del que tanto se hablaba. Mientras tanto, Max se paseaba con una mecenas del arte, Becky Guggenheim, por las mansiones neoyorquinas haciendo gala de su arte surrealista muy bien pintado. Pero hoy, con todo el movedero que la lucha de las mujeres ha generado, los surrealistas deambularán por el Pompidou más allá de sus clichés, del machismo y de las limitaciones que mostraron. Grandes pintores, artistas cuestionables muchas veces. Podrán trepar por los muros, carcajearse, bailar y entonar improperios, avalados por su eterna capacidad de transgredir elegantemente y retar las conciencias europeas, siempre tan conservadoras. Marginarse sin apartarse del sistema, clásicos atrapados en la forma que pretendían romper. Nada lo ejemplifica mejor que uno de los muchos cuadros de Magritte, mejor escritor por su inteligencia y sagacidad y cuyos textos recomiendo ampliamente, aunque le duela a sus fans, y realmente convencional pintor de obras de calidad, sí, pero más parecidas a un afiche publicitario que a una verdadera obra de arte. ¿Cuán revelador del inconsciente puede ser la imagen de un hombre cuya cabeza es una manzana verde? Las enseñanzas de Sigmund Freud colocaron sobre la mesa un menú de símbolos, iconografías, personajillos que unas veces abrevaban del gran surrealismo de Jerónimo Bosch o de la macabra inteligencia de Goya. Todo en paquetes bien armados y de fácil visualización. Etiquetas avaladas por el audaz André Breton, que siempre fue un político del arte cuyo proselitismo fue gigantesco. La pauta estaba más que clara, había sido simplificada en una forma fantasiosa. Pero ojo, cualquier vuelco del inconsciente sería frenado con el cinismo de los que lo saben y pasan de todo. En los y las surrealistas, las cosas estarían siempre bajo control. Ahora bien, nadie duda de sus experiencias en escritura automática, en cadáveres exquisitos, en juegos de mesas esotéricos, en sesiones de mediums, en experimentaciones en los fumoirs de opio, que esas no hayan desencadenado lenguajes vagos y fascinantes, un performance constante capaz de impresionar a cualquiera, pero no así en sus cuadros, cuidadosamente realizados para no traicionar a lo visualmente aceptable. Eso es, imaginar el inconsciente, detenerse en el umbral del misterio y describirlo con los recursos del intelecto, con las imágenes aprobadas por los académicos, todo avant la lettre. Algunas provocaciones muy bien escogidas, había que quedar bien con Dios y con el diablo. Pero si no creemos en Dios, pues jalarle los bigotes al otro, al diablo, pero sin crear mucha violencia. Ofender a las buenas conciencias tomando las debidas precauciones. Seducir.
como lo hicieron Dalí, Magritte, Ernst, de Quirico, y así pronunciarse sin jugársela del todo. Igual serán adorados por quienes les perdonarán la intrascendencia a cambio de las maravillosas cosas que supieron plasmar. ¿Es posible entrar al inconsciente? Parece ser que Luis Bourgeois sí lo logró. Su don y su maldición eran poder escarbar en ese terreno minoso que todos tenemos y posteriormente saber manifestarlo. Al observar cualquiera de las obras de una de las más grandes artistas de todas las épocas, queda confirmado lo que fue capaz de ver, una especie de chamana cuyo prodigio nos permite presenciar esas otras capas que subyacen a la razón. Pero claro, se necesita ser maga, poeta, hechicera. Lejos de este vértigo provocado por lo desconocido, la trama surrealista es predecible y suele componerse de lugares comunes. Por eso, cada vez que son expuestas, sus obras desfilan como si fueran verdaderos rockstars. Cautivaron y siguen cautivando, intrigan y llevan a la misma conclusión. Qué surrealistas son. Pero nadie esperaba que las cosas cambiaran. Las guerras mundiales obligaron a poner en pausa cualquier fantasmagoría. El fin del mundo se estaba encarnando. El exilio obligado trajo a tierra fértil a quienes ya tenían muy bien montado su espectáculo. Los surrealistas llegaron a América. Mientras Europa daba asomo de esta eterna caída en la que se ha metido irremediablemente, Estados Unidos apelaba a sus orígenes nativos, cobrarían un nuevo sentido con la pose surrealista en versión muy gringa. La fuerza telúrica de una cosmogonía lacerada por la colonización. Renacería la experimentación de los estados profundos y del inconsciente. Los jóvenes artistas como Pollock, Rothko, Motherwell, de Kooning se alistaban para, en acciones performáticas conocidas como action painting, entrar de lleno a eso que Freud llamó inconsciente, más que irreverentes, transgresores, intensos, sin medida. Un poco alcohólicos y terminales también, suicidas en potencia, cargarían con la gran encomienda surrealista. Pero cuidado con desatar el inconsciente. Si se trata de provocarlo, tener un látigo a la mano, podría decir Jackson Pollock, retando al accidente controlado. Imagino que Rothko contestaría con un me lanzo al abismo interior sin paracaídas y no sé cuántos golpes voy a aguantar. Tal vez de Kooning agregaría dejemos a Picasso atrás. Es demasiado lo que hizo para bien y para mal y convocaría a las formas más bestiales y salvajes que jamás se hubieran imaginado en el plano pictórico. El poder femenino jamás visto desde la Venus de Willendorf, plasmado por un artista hombre. Así lo hicieron los expresionistas abstractos americanos. Actuaron como animistas, dejaron de llamarlo inconsciente para nombrarlo espacios inexplorados, únicos, irrepetibles, infinitos. Esos mismos que en sus sueños despertó Chagall y que supo captar sin tener que vender su alma a los mismos surrealistas. Pero volviendo a los fiesteros, habrá que decir que a esos viejos lobos de mar poco les importaba el riesgo que tomarían sus seguidores. Su marcha triunfal en la historia del arte tenía por caudillo al eficaz pensador bretón. Su lobbying para atrapar miembros del surrealismo, lo volvió el líder indispensable. Lo hizo hasta con nuestra Frida, que se dedicó a gritar a los cuatro vientos que ya no tenía nada que ver con ese movimiento, aunque Breton la había escrito y ya. O Marcel Duchamp, que nunca se tragó el manifiesto, surrealista. Si bien coqueteó con la idea, su talento estaba muy por encima de sus amigos pintores de caritas y de gatos y pipas que no lo son. El quizá más grande artista del siglo XX y hasta hoy irreemplazable, tenía planes mucho más altos a los que habrá que dedicar muchos otros textos. Han pasado muchos años y el Pompidou festeja a esta banda de locos. Pone en pausa la agenda de hoy, dar voz a los giros artísticos que están mucho más preocupados por la realidad dolorosa, injusta, desigual del mundo. Giros que hablan de etnias, de cuestiones ambientales, de migraciones dolorosas, de racismo, de machismo, por decir solo algunos. Esta agenda no es la agenda surrealista precisamente. Por un momento se deja a un lado esa toma de conciencia necesaria, parecen decir los francesitos, y hacen una fiesta donde corre el champán, las imágenes estrafalarias, los bocadillos de tapioca disfrazada de caviar, como lo hacían Remedios y Leonora en sus célebres reuniones en México. Juguemos al cadáver exquisito, bailemos con los espíritus, dejemos que nos invadan las extravagancias de quienes siguen siendo tan atractivos, aunque ya sin mayor misterio.
la pintura por la pintura. Ya, así será, merecen ser celebrados.